Perfecto. Ahora que empezamos a desacelerar tu sistema nervioso, pues después de tener tanta neblina mental, tanto overthinking, tanto, tanta mierda en la cabeza, pues podemos estar un poco más presentes y si es que ya hiciste eso, si es que ese fuese tu día 2, pues me vas a dar toda la razón en que te empiezas a sentir mucho más tranquilo y mucho más relajado. Empiezas a darte cuenta que hay más cosas en la vida de las cuales no habíamos prestado atención. Y ahora vamos a hablar de un poco más de cosas más profundas. Yo escuché durante mucho tiempo que las cosas que suceden en tu vida están ligadas a cierta resonancia, a la supuesta ley de la atracción. Y yo decía, ok, pues yo siendo ingeniero, siendo un hombre tan lógico, siendo una persona muy numérica, no le encontraba como que mucho sentido hasta que entendí. Puedes hacer una pausa y ponerte a googlear acerca de cómo funciona la física cuántica. Cuando dos partículas de materia se encuentran a nivel subatómico, los electrones de estos vibrando a la misma frecuencia, pues van a tender a resonar. Hay N videos acerca cuando agarran las copas y las golpean y suenan, y otro objeto que está súper lejos, pues vibra también en la misma frecuencia. Puedes buscar mucho acerca de eso. Pero este cuadro yo lo conocí en febrero en un evento junto con Javi Rodríguez. Es que más claro, quizás yo lo había visto antes, no recuerdo, pero este fue el momento en el cual me impactó. Acerca de los niveles de conciencia. Y cuando me leí este libro, entendí por qué mi vida era tan caótica. Trascender los niveles de conciencia del Dr. David Hawkins, que es el autor de ese cuadro. En resumidas cuentas, nosotros estamos vibrando todos los días, estamos manifestando cosas todos los días. Y eso no para. Eso empieza a tener resultados en nuestra vida. Parece que por más que cuando físicamente le metemos trabajo, pues luego volvemos a la situación actual caótica que no nos gustaba. Tenemos creencias limitantes, a las cuales también vamos a meterle foco porque como hablábamos temprano, ¿por qué trabajo tanto? Porque siento que si gano más plata voy a ser una persona más feliz. Porque no estoy completo el día de hoy. O las heridas de infancia, como las heridas de abandono, traición, humillación y rechazo, que pues yo soy completamente honesto. Creencias limitantes, el primero en entenderlas soy yo. El, las heridas, abandono, traición, humillación, rechazo, pues creo que he tenido todas. Y en frecuencia, pues creo que me he movido en culpa durante mucho tiempo. Así que no te sientas mal. Y me hubiese ahorrado años, o sea, me hubiese gustado saber toda esta información a la mierda, por allá en el 2015 nada más. Hace 9 años. Espero que ser partícipe de que tengas esta información no 9 años más tarde, sino 9 años antes. Vamos por lo primero. Este cuadro del autor David Hawkins nos explica que nosotros vibracionalmente estamos en alguno de esos rangos que va de 0 va a 1000. 0, eres un gusano, un parásito. 1000, estás vibrando altísimo, eres casi Dios, estás iluminadísimo. La mitad, por así decir, o la división entre fuerza, entre tener que trabajar, entre sufrimiento, es la vibración 200 a partir de coraje. De coraje para abajo, es decir, orgullo, enojo, deseo, miedo, pena, apatía, vergüenza, culpa, va a traer problemas a tu vida. Porque ¿cuál? Estás pensando que la vida es demandante, la visión de la vida es que la vida es su contrincante, tienes que luchar contra la vida, que la vida te decepciona, que te van a pasar cosas malas, que la vida es trágica, que es desesperanzante,
que sentimos en culpa cada rato, nos sentimos en miseria, y eso pasa por debajo de la frecuencia de 200. Por encima de la frecuencia de 200 la vida, no te voy a explicar tanto, simplemente es más bonita, es completamente diferente. Tu vida pasa de ser una mierda a ser feliz cuando pasas el nivel 200. Es loquísimo, es loquísimo, es loquísimo, es loquísimo. Lo que hemos hecho con las actividades anteriores es para poder meterle un freno a la tendencia que puede tener nuestro cerebro a pensar en esas emociones contraídas, a llevar de esas emociones contraídas. Por eso hemos hecho ese freno de mano. De tal manera que tu fisiología no te lleve a emociones de mierda, sino tú poder, en vez de luchar contra tu fisiología, poder usarla, neutralizarla, o incluso poder usarla a tu favor porque te vas a sentir incluso mucho más chévere, para luego que tú puedas con conciencia poder definir dónde te quieres poner y empieces a generar cosas más chéveres en tu vida. ¿Qué pasa con las frecuencias contraídas? Eso se llama fuerza. Y eso no te lo digo yo, puedes leer el libro y vas a darte cuenta. O sea, es miedo constante, ansiedad, explosividad. ¿Cómo sabes si estás por menos de 200, si estás en el infierno o en el cielo? Miedo constante, ansiedad, explosividad, tener la razón, sobrepensar, necesito esto, necesidad, felicidad en lo externo, respuestas emocionales antes que las lógicas, atribución de logros. Es decir, claro, es que yo lo logré porque soy buenísimo, soy alucinante. Creer que eres especial o que las cosas tienen cierta especialidad. Entonces, si no las tienes, pues estás perdiendo algo muy grande porque esa persona o esa situación es especial. Carencia total. O que tu situación es especial porque, oye, si es que a mí no me entienden, porque mi situación y esto. Victimismo. Enfermedad constante, luchar contra la vida, victimismo, agotamiento, estrés, modo supervivencia, sobreesfuerzo. Yo vivía en todas esas y decía, mierda, qué cagona que es la vida. Víctima total. Y te explico cuál es la fisiología de un cerebro por debajo de 200. Este cuadro lo que nos explica es que, tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Resulta que una mente inferior, como lo menciona el libro, tiene un cableado diferente. Este cableado diferente, o los procesos neurológicos, varían. Cuando estamos en una frecuencia de 200, la información pasa lentamente al área racional y va a la amígdala, en la cual dispara una emoción. ¿Qué significa? ¿Te están llamando? ¡Pah! No, mi novia me va a cortar, pasó algo en mi casa, seguramente justo mi hermano salió, no, lo atropellaron. Porque te ahogas en un vaso de agua porque mentalmente tienes tu cerebro lleva la respuesta por el camino emocional más rápido que por el camino de la lógica. Entonces tomamos decisiones y reaccionamos de manera tonta o estúpida. Muchas veces basadas en heridas. En una mente superior, o sea, una mente por encima de 200, la entrada de datos es diferente. Pasa por un proceso ya no emocional, sino por un proceso más racional. Donde pasa por el córtex cerebral, donde puede haber un poco más de análisis y poder tomar las cosas de una manera más emocional, sino de una manera más lógica. Lo cual lógicamente permite que tengas un desempeño, tomes decisiones mucho más inteligentes antes que emocionales. Por debajo de 200 predomina el cerebro izquierdo, por encima de 200 el cerebro derecho, debajo es lineal, predomina el estrés y la adrenalina, que es lo que dispara un cerebro con predominio del lado izquierdo. Al lado derecho es paz, endorfinas. El cerebro está cableado para estar en lucha y en huida. En contraposición, encima de 200, emociones positivas. El cerebro debajo de 200 está cableado de tal manera que existe alarma, resistencia, agotamiento.
los linfocitos disminuyen junto con la inmunidad, por eso te enfermas más. Estamos más predispuestos a la enfermedad. Tenemos reducción de neurotransmisores. ¿Te acuerdas del nuestro es que te lo mencioné? Bueno, el nuestro es un precursor de neurotransmisores. El recorrido de las emociones es 2 veces más rápido que va el córtex, de lo que va el córtex. En contraposición, tenemos un sistema inmune mucho más potente, en vez de enfermedad, sanación. Y el recorrido de las emociones es más lento que el cerebro racional. Incluso en una mente inferior tenemos diferentes actitudes, como por ejemplo, en vez de acumular, en vez de crecer decidimos acumular, en vez de saborear preferimos adquirir, en vez de reflejar preferimos recordar. Vemos el tiempo como una restricción, en vez de ver el tiempo como una oportunidad. El enfoque está en el pasado, en acerca de qué son las cosas que nos pasaron y que nos hicieron daño. Estamos regidos por emociones y por deseos, más allá que por razón o por inspiración. Es un cerebro que tiende a culpar a los otros, a alguien que es más descuidado, a alguien que es más personal, que se toma las cosas de manera personal, a alguien que es reactivo, a alguien que es pasivo-agresivo, a alguien que particulariza y cree que su situación es especial y que pobrecito de mí. Versus alguien que crea, alguien que es desapegado, alguien que es protector. Puedes pausar el video y leerte todo esto. Pasamos a vivir de una situación de víctima porque no es que tú quieras, por eso te decía al comienzo, no es tu culpa, es que simplemente estás en una frecuencia vibracional de mierda y que no sabías cómo salir de ello. ¿Por qué las cosas no salen como quieres? ¿Qué pasa una vez que estamos en una frecuencia distinta, una frecuencia diferente? La vida parece ser más fácil, parece ser más amorosa, parece ser más feliz, las cosas salen bien, llegan coincidencias, oportunidades, te sientes pleno, te sientes presente. Dejas de correr y de buscar, ya no necesitas. Estás en modo dar y la vida es la vida de estas personas que dicen, oye, pero ¿por qué todo le sale tan bien? ¿Pero por qué tiene buenas oportunidades? ¿Y por qué eso? Simplemente están en una frecuencia diferente. Así que espero que vayas entendiendo y te vayas ubicando en dónde estás y nos vemos en el siguiente video.